Bueno, ¿cómo les va? Esto es Hombres de María, una vez más, hoy con una idea un poco distinta, como les había anticipado en otro viernes. Este año estamos los viernes, como ustedes saben. Y bueno, hoy es un día especial porque vamos a estar hablando con alguien que todos ustedes conocen desde hace muchos años y que es nada más ni nada menos que Marta, que para mí es una entrevista muy especial. Una cosa era el padre César y otra cosa es Marta, ¿no es cierto? No voy a decir cuál de las dos es más difícil, pero confieso que me sentía más cómodo entrevistando al padre César. Así que bueno, pero bueno, es un placer. Y como siempre hacíamos con el padre César, vamos a hacer hoy igual. Así que Marta, además de darte la bienvenida, te pedimos que nos hagas la bendición inicial. Bueno, yo primero quiero agradecer al Señor que me da esta gracia de poder estar con hombres de María, realmente un camino bendecido por la Virgen y llamado por la Virgen, y en realidad es una flor más que ella pone sobre la tierra. Yo creo que a veces no nos damos cuenta de estas preciosas cosas que ella ha hecho en estos casi 25 años. Pero vamos con la bendición para arrancar en presencia del Señor. Vamos a hacer la señal del gran amor de Dios, que es esa cruz que hasta la semana pasada estuvimos contemplando. Es ese triunfo anunciado que ya ha llegado porque el Señor está entre nosotros resucitado. Es más, está acá, está en comunión con nosotros en esta semana de misericordia y gracia. Por eso, Señor, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu la señal de la cruz se grabe en nuestro corazón, se grabe en nuestras palabras, se grabe en nuestra mirada, se grabe en nuestra razón, para ser verdaderos testigos de la salvación. Y te decimos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, la verdad que es muy difícil eh, pensar de dónde empezar, ¿no es cierto? Pero me parece que un buen lugar para empezar esta conversación, esta primera conversación, es tratar de entender por qué pensás vos que la Virgen decidió venir como Nuestra Señora del Cielo. Porque obviamente hay cantidad enorme. El otro día hablaba con una persona que entiende mucho de estas cosas y me decía que se cuentan por miles, ¿no? Alguien había especulado que había, no sé si 10 o 15.000 apariciones de la Virgen desde la del Pilar, que fue la primera, Nuestra Señora del Pilar, que fue una bilocación. La Virgen se ha aparecido, ha acelerado la cantidad de apariciones de ella en los últimos siglos y sobre todo en las últimas décadas. Y ahora, con Nuestra Señora del Cielo. Entonces la pregunta obligada es, ¿por qué? Bueno, como Marta, ¿no? Los porqués de Dios son muy difíciles de entender en nuestra débil razón y nuestro flojo corazón, ¿no? Pero bueno, en mi gran ignorancia, pero sabiendo cuánto la Virgen ha hecho en estos casi 25 años, yo creo que ella, como vos decías, ¿no? Tantas apariciones marianas es porque la necesitamos, porque necesitamos a Dios y cada vez nos entregamos más a lo que es el mundo, a lo que es el pecado, lo que es la razón. O sea, el mundo ha pasado de ser teocéntrico a ser un mundo individualista, homocéntrico, el hombre en lugar de Dios. Y entonces, ante esa situación, la Virgen como madre, porque la Virgen, el Señor nos la dejó al pie de la cruz, ¿no es cierto?, hace más de 2000 años, y sigue el Señor dejándola para ayudarnos, para salvarnos, para levantarnos. Y el Señor viene especialmente en su misión de redención y toma la corredentora, a la corredentora que, bueno, ya desde hace más de 100 años también en Fátima anunció ese camino del triunfo del corazón inmaculado que tiene mucho que ver con nosotros, pero que nos sigue llamando y sigue anunciando en una forma de madre afligida, de madre dolorida, de madre al pie de todas las cruces que hay sobre la tierra en sus hijos, que cada vez son más porque nos crucificamos con la falta de amor, nos crucificamos con la anuencia del pecado, ¿no? Porque no solamente se puede pecar, sino que podés permitir el pecado, y eso mucho está pasando, ¿no es cierto? Una gran confusión que hay inclusive con las gracias que el Señor derrama. El Señor es misericordia, paz y amor, pero tenemos que tener ese corazón en genuflexión cuando, como pecadores que somos todos, nos arrodillamos frente a Él y decimos, Señor, aquí estoy, perdona, ¿no? Y tenemos que enmendar, tenemos que tratar de no pecar más, no es pecado libre, ¿no? Entonces, Madre afligida si la hay, que es María Santísima, Madre de los dolores, ¿no es cierto? Porque sigue doliéndose por todos los hombres, el Señor la envía como su principal misionera
como anunciadora de gracias, como dadora de gracias a través de su intercesión ante su Hijo, nuestro Señor, a través del Padre Creador y del Espíritu, su esposo, para que nosotros podamos cambiar y podamos testimoniar que Dios está, ¿no? El hecho de que nos venga a llamar a una misión para tenernos en comunión, ¿no? Justo esta semana que fue el Evangelio de Maús, estaba entre ellos, o sea, la palabra que el Señor iba caminando con ellos y hoy va caminando con nosotros Dios, pero lo ignoramos. Entonces viene nuestra madre a golpearnos al corazón y decirnos, aquí estoy. Eso para una parte de la pregunta. Y para otra parte de la pregunta, ¿por qué Nuestra Señora del Cielo? Bueno, nunca se lo preguntamos, ¿no es cierto? Pero yo creo que ella viene a anunciarnos el cielo. Y de hecho esta misión, por el carisma que tiene, por las gracias que derrama, es un pedazo de cielo sobre la tierra. El padre César Esturba dice que nunca nos damos cuenta que estamos recibiendo constantemente en la misión primicias del cielo. Y es cierto, ella abaja el cielo a la tierra, ¿no es cierto? Es esa madre que no se queda en lo alto mirándonos, sino que viene a mostrarnos acá su refugio sagrado, su corazón inmaculado para que seamos transformados, para que seamos bañados con el aroma a flor, con el aroma a pureza, con el aroma a gracias, y para que podamos ser buenos hijos de Dios, para que retornemos al corazón de Dios a través del corazón inmaculado de María. Yo he leído muchas veces de gente dentro de la iglesia, no estoy hablando de gente que está fuera de la iglesia porque esos ni siquiera se molestan en hablar de por qué las apariciones de la Virgen, pero sí dentro de la iglesia a lo largo de los siglos, los que no creen en las apariciones marianas suelen decir, ¿para qué va a venir la Virgen a hablar si todo lo que tenía que ser dicho lo dijo su hijo durante los tiempos en que él estuvo en la tierra, en los evangelios, básicamente las escrituras, lo cual es absolutamente cierto. La Virgen no nos viene a decir absolutamente nada que no haya dicho su hijo. Y sin embargo, a través de los siglos, no solo la Virgen, sino el Señor mismo, han ido como poniendo el acento en ciertos temas que si bien estaban en los evangelios, el Señor piensa que es importante resaltarlos. Por ejemplo, el Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María de Alacoque, no es que fue algo nuevo, el Señor ya había señalado su corazón, pero sin embargo tuvo que traer la devoción. La misericordia divina, no es que la misericordia divina fue algo nuevo, porque obviamente ya estaba incluido en el Antiguo Testamento la misericordia y mucho más con la venida de Jesús en los Evangelios. Y así el Señor envía a su mamá o viene él mismo a resaltar ciertos temas. ¿Cuáles son los temas que Nuestra Señora del Cielo viene a resaltar en estos tiempos? Bueno, yo creo que el principal tema que viene a resaltar es la presencia eucarística de Dios, del Señor, real, en la Santa Eucaristía, en cómo tenemos que adorar al Señor y volver al Señor, a ese Señor vivo que está presente en el pan santísimo, ¿no? Y cómo tenemos que, en una modalidad de amor y de simpleza, porque yo siempre digo, Dios es simple y lo complicamos, ¿no? Y bueno, todos los que trabajamos en la misión y vivimos la misión, ustedes saben cuántas veces el Señor o nuestra Madre o los ángeles, ¿no es cierto?, intervienen de una forma simple y sencilla en las cosas nuestras de todos los días. Pero más allá de las cosas nuestras de todos los días, el Señor pasa haciéndonos familia, mostrándonos que quiere que de nuevo comprendamos que somos la familia de Dios. De hecho, la Virgen nos lo dijo en una de las primeras apariciones, ¿no? Entonces yo creo que lo principal que nos viene a mostrar es la Eucaristía, ¿no? La presencia de Dios vivo vestido de pan, ¿no? Y luego volver a la oración de corazón. Yo nunca me voy a olvidar que ella decía que a veces rezamos con palabras vacías, ¿no? Y que tienen que ser nuestras palabras semillas de vidas para otras vidas, porque tenemos que hablar y rezar de corazón. Y se reza de corazón cuando entregamos con sencillez de un niño, por eso tenemos que ser pequeños. También el concepto de humildad es muy fuerte, que ella nos ha enseñado en la misión, ¿no es cierto? A no aparentar humildad, sino tener verdadera humildad, porque en realidad somos polvo. O sea, cada palabra que tenemos en el Evangelio, ella viene, ¿no es cierto?, a recordarnos el Evangelio, a acentuar el Evangelio, ¿no es cierto? Y a que esa buena noticia, porque eso es el Evangelio, la podamos proclamar. No se queda con que yo, vos, todos los que estamos acá, o un grupo, una élite, conozca el Evangelio. El Evangelio nuevamente hay que anunciarlo, porque este mundo se ha secado con la falta de fe, con el polvo o el lodo del pecado, ¿no es cierto? Y necesita volver a vivir el Evangelio. Entonces, la madre
la mujer de la palabra, la mujer que cumplió la palabra, la mujer que es testimonio vivo de la palabra, la primer testigo del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, que es María Santísima, la Virgen vestida de cielo, vestida de gracia, viene y nos lo recuerda todos los días, nos lo recuerda. De hecho, ella pidió que no tengamos la Biblia, ¿no es cierto?, guardada en un cajón, sino que la pongamos adelante en las casas, y eso tiene un significado gigante, que ella misma nos lo explicó, no solamente para poder reflexionar y retornar, aunque sea en 2 frases del Evangelio todos los días, sino porque es palabra de vida eterna, palabra que exorciza, libera y sana, palabra que recoge las almas, que nos olvidamos. Entonces, Eucaristía, palabra de Dios, Biblia, ¿no es cierto? Y después tener un corazón sencillo, porque si la humildad, la Virgen dice que en un corazón donde no haya humildad, Dios no puede habitar. Podemos leer todas las obras de teología, podemos sabernos de memoria la Biblia, podemos saber todos los libros, ¿no es cierto?, espirituales que queramos, pero si no tenemos humildad de corazón, el Señor en nosotros no puede habitar, y es como que esas preciosas cosas caen en terreno roto. Y yo creo que nos quiere volver a la simpleza de ella en Nazaret y en Belén, a la simpleza de Dios en el mundo de hoy, y mismo nosotros como iglesia a veces estamos tan formalizados y confundidos, ¿no es cierto? Nosotros adoramos al Señor, pero a veces no lo hacemos con recta intención, lo hacemos o para que me lo vean, o para poder decirlo, o lo hacemos tan formalizado que nos olvidamos que ese Jesús resucitado, crucificado por nuestros pecados, es el hombre Dios. Y viene a darme ese abrazo cuando me pongo en oración, viene a querer que yo recueste la cabeza en su pecho al estilo de Juan. Me viene a hacer en sencillez que sea mi mejor amigo, que sea mi familia, y con la familia se trata de una forma sencilla. Yo creo que a veces en la iglesia pecamos de 2 extremos, ¿no? El pecado de que todo está bien, entonces se desacraliza la presencia del Señor y todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la liturgia, con los sacramentos, o para el otro lado, nos ponemos tan duros y tan exagerados, ¿no es cierto?, que somos, ¿no es cierto?, a veces un testimonio nada bueno del Evangelio, que son los fariseos, ¿no es cierto? Yo empecé a decirlo hace un rato, cuando una de las primeras apariciones, yo siempre digo que fue la primera que la oímos Martín y yo, en realidad los otros días me di cuenta que hubo en realidad otra vez que oímos nada más que el nombre de Martín, ¿no es cierto?, al principio de las apariciones, los primeros días de las apariciones, pero cuando la oímos, que ella nos empezó a hablar, y a la aparición siguiente la escuchó Vero también, la Virgen, nos arrodillamos los tres, la Virgen estaba del otro lado de la camita de Martín, ¿no? Y la Virgen, estábamos llorando porque justo había fallecido mi mamá, y más allá de darnos el tierno mensaje y el sanador mensaje, que no tenemos que llorar más porque ella estaba con ella en el cielo y ahí tenía su consuelo, y aquí iba a sufrir mucho más físico y espiritual, más allá de ese mensaje de consuelo, de amor y de presencia de Dios que está para la edificación de un mundo mejor, que lo podemos vivir acá cuando cumplimos la voluntad de Dios para después vivirlo en plenitud en el cielo, ¿no? Ella nos dice que nos levantemos. Y yo, fue tan fuerte que dijo que nos levantemos, los nenes que son mucho más niños que nosotros, se levantaron enseguida, y yo me quedé arrodillada, porque pensaba, ¿no? No lo decía, pero lo pensaba, ¿cómo me voy a levantar? Estoy frente a la Virgen, ¿no? Y ella me miró sonriendo y me dice, levantaos, como una madre, como diciendo, te dije que te levantes. Y yo, Marta bruta como siempre, digo, pero Virgen, sos la Virgen María, como si ella no lo supiera, ¿no es cierto? Eh, como diciendo, ¿cómo me voy a levantar, no? Y ella me dijo, pero ustedes son la familia de Dios. Tenemos mucho que hablar, mi amor, levantaos. Y realmente con miedo, despacito, me fui levantando, ¿no es cierto? Me puse a un costado, ¿no es cierto?, al lado de Martín de costado, mirándola, ¿no es cierto?, para poder escuchar lo que ella nos tenía que decir y contar. O sea, evidentemente, la cercanía de Dios, la cercanía de María, te hace vivir una verdaderamente, sencillamente, ¿no es cierto?, esta,
este coloquio que creo que tenemos que tener todas las almas permanentemente cuando vamos a la iglesia, cuando adoramos al Señor. Hace poquito, justo fue para el Viernes Santo, a mí me pone muy nerviosa cuando caemos los cristianos en rigorismos, ¿no? A mí me gusta ponerle flores a la Virgen y al Señor. Y ustedes saben que el Viernes Santo, y acá voy a hacer una salvedad, se aconseja, pero algunos sacerdotes son muy rigurosos en eso, poner solamente verde, ninguna flor. Y yo siempre me duele eso, porque cuando alguien está enfermo o mal, uno no le lleva una rama o una rama media seca, o aunque sea una flor, un montón de ramas. Le llamás flores porque lo querés, le llevas unas fresas, le llevas algo rico para que huela, ¿no es cierto? Y que alegra el corazón, porque es una dación en el amor de Dios. Y fuimos acá a una iglesia, ¿no es cierto? Ustedes saben que estoy viviendo en España en este momento, y me alegró muchísimo porque entro y estaba el monumento preparado para poner el Santísimo y veo pero buqués gigantes de flores preciosas, de todos los colores, ¿no? Y en el altar también buques de flores. Dije, ay, qué alegría me da que alguien siente, piense como nosotros pensamos. Porque la Virgen en nuestra misión también nos mandó a renovar la iglesia, cosa que, bueno, hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Es una gracia, pero yo creo que tiene que ver con la confianza de madre e hijos, de Padre del cielo e hijos, de hermano mayor nuestro Cristo, e hijos, y de esposo de nuestras almas, que es el Santo Espíritu. A ver, yo quisiera volver a algo que un poco tiene que ver con esta... mm, Estamos hablando de encontrar el equilibrio, ¿no? Entre todo vale y me pongo tan duro que no entiendo que esto es acerca del amor de Dios, ¿no? Y a veces en la iglesia cuesta encontrar ese equilibrio. Entre paréntesis, esta iglesia en Madrid, donde estaba el buque de flores la noche del Jueves Santo, es una comunidad muy tradicionalista, para los que están pensando que a lo mejor... Sí. No, 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 créanme, una comunidad tremenda, como mucho, mucho en la iglesia aquí en España es tradicionalista, y sin embargo pusieron las flores, a mí también me hizo muy bien. Pero hablando de ese tema de encontrar el equilibrio, quiero hablar un segundo del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue algo extraordinario para la Iglesia Católica porque trajo una brisa, una renovación, una actualización, una apertura en muchos aspectos, como dijo Pablo VI, lamentablemente el demonio aprovechó eso y se coló por la ventana y también entró el humo de Satanás, o sea que Dios actúa dándonos algo por misericordia y el diablo aprovecha la volada. Eso también es cierto, ¿no? Pero dentro de las cosas buenas que trajo el Concilio Vaticano II está reenfatizar y poner en el centro el rol de los laicos en la Iglesia. Y yo creo que esto es muy importante porque fue una novedad. Nosotros somos una asociación de fieles de la Iglesia Católica eh, absolutamente laicos, ¿no? O sea, es un poco una novedad. Tenemos una enorme cantidad de gente que trabaja para la iglesia, tenemos nuestra propia iglesia, nuestro propio santuario, allí se celebran sacramentos, matrimonios, y somos laicos. ¿Qué rol tiene eso en el mundo actual? Que la Virgen haya promovido un movimiento absolutamente laico. Bueno, yo creo que la Virgen desde el principio dijo que teníamos que volver a ser como los primeros cristianos, ¿no? Y esto es para pensarlo, reflexionarlo, hablarlo y orarlo un montón, ¿no? ¿Cómo eran los primeros cristianos? Los primeros cristianos eran fuego de Dios sobre la tierra. Es más, cumplían lo que el Señor dijo, yo vengo a traer fuego sobre la tierra como quisiera que esté ardiendo. Tenían en su pecho ese fuego, tanto niños, tanto adultos, tantos viejos, ¿no es cierto?, se dejaban perseguir, torturar y hasta comer por los leones y morían cantando, ¿no es cierto? Pero tenían una relación con Dios que la fe ardía por ese fuego santo en su corazón, ¿no? Y simplemente predicaban a Dios, simplemente morían por Dios, miren lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Y simplemente, ¿no es cierto?, hablaban en nombre de Dios. La iglesia de los primeros tiempos era jerárquica, porque el Señor dejó a un Pedro, ¿no es cierto?, y a los apóstoles, era sacramental, porque estaba basada en los sacramentos, teníamos el bautismo, la Santa Eucaristía, la confesión, bueno, todos los sacramentos que hoy también contamos hoy en día, pero era una iglesia que también mantenía la importancia de los carismas, porque el Espíritu hace permeables a las almas cuando se llenan de su gracia. Tenían un temor de Dios infligido por el mismo Espíritu, pero aceptado en nuestro corazón. ¿Qué quiero decir esto? Nosotros muchas veces el Espíritu, Jesús, nuestro Señor toca la puerta de nuestro corazón, pero hoy somos duros de corazón.
como Meribá, ¿no es cierto? Duros de corazón como Meribá. Y eso el Señor y nuestra Madre también nos lo han dicho y nos han querido cambiar ese corazón. De hecho, no solamente en nuestra aparición, sino en Meyugor, en miles de lados, la Virgen pide que cambiemos el corazón, que abramos el corazón a Dios. Y de eso se trata, ¿no es cierto? Transformarnos en Dios, se trata de nuestra conversión. O sea, acá no estamos ningunos hechos, no hay santos entre nosotros, solamente el Señor, el Santo de los Santos, y los que habitan en el cielo, y por supuesto la Santísima. Pero nosotros todos necesitamos ser convertidos. Para eso ha venido la Virgen a proclamar esa grandeza de Jesús vivo y de Cristo. Bueno, pero todo eso la Virgen nos lo pide que lo hagamos nosotros como laicos, ¿no? No como era muchos siglos atrás, que cuando se fundaba una orden o eran monjes, eran curas, o eran monjas. Y como laicos, a veces a mí también me da un poco de miedo, porque está también siempre en la iglesia todo lo que trates de hacer de bien siempre acarrea el peligro de que el diablo aproveche y trate de sacar algo malo de eso, ¿no es cierto? Es así, es la historia de la iglesia. El Señor hace un movimiento y el diablo del otro lado lo trata de arruinar. Y el peligro que encierra que nosotros hagamos lo que hacemos como laicos, es que alguien quiera o piense que nosotros, como iglesia, podemos prescindir de los sacerdotes, ¿no es cierto? Y a mí me gusta también preguntarte eso porque, o sea, no es una cosa que yo me imaginé, es una cosa que se la ve en estos tiempos. Sí. Bueno, esa es una barbaridad. Por eso lo primero que te dije recién, ¿no es cierto?, que la iglesia es jerárquica, ¿no es cierto? Y la jerarquía está dada por el sillón de Pedro, ¿no es cierto?, y por los apóstoles. Vos y yo somos discípulos, pero no somos apóstoles del Señor. Los apóstoles son los sacerdotes y los obispos. Y ellos los necesitamos no solamente porque el Señor los ha mandado, sino porque los que nos dan las gracias de los sacramentos son ellos mismos, ¿no es cierto? Evidentemente es un llamado especial, es una gracia especial. Yo muchas veces a los sacerdotes les digo, porque por ahí me dicen cosas lindas de la misión o de lo que hacemos en la misión, yo siempre digo, lo hace Jesús y la Virgen, pero más allá de eso le digo, jamás ninguno de nosotros podemos hacer lo que ustedes hacen, consagrar, traer nuevamente a Cristo a la tierra en un pedazo de pan, ¿no es cierto?, que se encarne nuevamente Dios. Y ellos lo hacen, o sea, nosotros no podemos prescindir de los sacerdotes porque el Señor Jesucristo, y está en el Evangelio, hizo, ¿no es cierto?, su iglesia jerárquica, ¿no es cierto? No la hizo solamente para laicos. Nosotros somos sí discípulos, somos testigos. La iglesia es jerárquica, sacramental, carismática, ¿no es cierto?, y testimonial, que también es lo que nos olvidamos. A un cristiano anda a decirle que, a un católico, ¿no?, que dé un testimonio. Lo piensa 100 veces, lo cambia 300 y dice la mitad de lo que fue esa gracia, o la 10ª parte de lo que fue la gracia. Nos cuesta testimoniar la gloria de Dios, mientras que los primeros cristianos la testimoniaban. Entonces, ¿qué hace eso? Un efecto de que el alma se ilumina en la gracia de Dios, no por nosotros mismos, sino porque la luz nos penetra y vuelve a nosotros y a los demás en infinitas gracias. O sea, tenemos que cambiar un montonazo, ¿no es cierto? Sobre todo para dejarnos que seamos esponjas de Dios y que se vea la luz de Dios que sale a través de nuestro pobre corazón. Y siempre saber que tenemos un pobre corazón, débil en la carne y débil en nuestro espíritu. Así que somos laicos, respetamos y necesitamos a los sacerdotes porque necesitamos los sacramentos, ellos son nuestros pastores, pero como laicos uno tiene sus obligaciones de Estado, ¿no es cierto? Y una cosa es cuando el Estado de uno es sacerdotal y si uno es un monje, ¿no es cierto?, o una monja de clausura, bueno, llevará una vida de oración, si es benedictina, ora et labora, digamos, cada uno tendrá sus obligaciones. Pero nosotros no somos monjes. Y a veces también pasa que cuando los laicos nos acercamos a trabajar para la iglesia, perdemos ese equilibrio y nos pensamos que yo también lo veo eso, que hay gente que se acerca y sí, se piensa que se transformaron en monjes, pero no es así, porque uno tiene en su estado, si es que uno es padre de familia, madre de familia, abuelo, ¿no es cierto? Uno tiene toda una serie de obligaciones. ¿Qué es lo que nos dice la Virgen? ¿Qué es lo que nos dice Nuestra Señora del Cielo respecto de dónde poner las prioridades cuando uno es laico, tiene una familia, tiene una carrera profesional, si le toca sostener a la familia, tiene que educar a los hijos y además quiere trabajar en una obra de Dios? Bueno, más allá de lo que yo siempre intenté hacer entender en la misa, la Virgen dice que cuando tenemos que discernir entre estas
dos caminos, ¿no es cierto? Estar trabajando en la misión y estar trabajando en nuestro hogar, en nuestra profesión, que en nuestro estado que hemos elegido en este mundo, el que hemos sido llamados. Si yo soy maestro, he sido llamado a ser maestro, padre de familia, madre de familia, hijo, nieto, abuelo, y todo eso tengo que cubrir, porque la Virgen enseña, ¿no es cierto?, que las dos iglesias están siendo atacadas por Satanás. La iglesia nuestra católica, ¿no es cierto?, y también la iglesia que es la familia. Y Satanás quiere destruir la familia. Por eso nuestra gran responsabilidad en no dejarnos confundir, en que tenemos que ir a hacer algo para la Iglesia Católica y dejar nuestra familia, dejar nuestro trabajo. Es más, nosotros tenemos que ser excelencia en todo, excelencia como madre, como hermana, como padre, ¿no es cierto?, como hijos, como nietos, porque nosotros tenemos que dar reflejo de Cristo en esta tierra, cada uno el estado que el Señor nos llamó. ¿Y se puede hacer todo? Sí, porque el Señor nunca nos va a pedir algo que no se pueda. A mí misma a veces en la misión me cuesta por mí decir, bueno, hasta acá llego, porque los otros días justamente estaba mirando en agendas viejas que tengo guardadas, ¿no es cierto? Que los cenáculos los hacía de mañana y los hacía a media tarde porque los chicos volvían del colegio, ¿no? Y después, cuando los chicos ya crecieron y ya estaban en la universidad o se habían ido de casa, yo empecé a hacerlos más de noche porque tenía que cuidar y me costaba, les puedo asegurar, las dos iglesias. Por supuesto que uno no es perfecta en ninguna, pero nosotros estamos llamados a ser testigos, testigos de nuestra vida diaria. La Virgen dice que tenemos que ser Eucaristía, vivir una vida sencilla, en que cuidemos las dos familias, la familia del cielo y la familia de la tierra. Y tenemos que saber que para dar también a veces nos tenemos que guardar, porque así se cumple la santa voluntad, que ella nos enseña a amar de verdad y a testimoniar, pero que a veces es difícil el caminar, pero que esta nos va a ayudar para que podamos ver dónde cada día y en cada instante de nuestra vida tenemos que mirar y pisar, ¿no? Yo creo que en esto de cada día, en cada instante entre mirar y pisar, hace referencia. Si tengo que estar mirando a los chicos que salen del cole y yo por ahí tenía que, quería estar dando catequesis en la iglesia, en la misión, donde el Señor me haya llamado a cumplir, o si tenía que estar en el cole. Seguramente tenía que estar, ¿no es cierto?, esperando a los chicos que salgan del cole, ¿no? Aunque llegue un poco tarde porque venía corriendo la misión como me pasaba a mí cuando los nenes eran chiquitos. Y bueno, a uno le cuesta, pero para eso el Señor nos hizo semillas en una tierra seca que desgraciadamente, ¿no es cierto?, la tenemos dentro de la iglesia y dentro de nuestras vidas diarias. En el trabajo tenemos que ser lo mejor, en nuestra profesión, en nuestros dolores tenemos que ser lo mejor y en nuestra misión de familia humana acá y en la de la familia del cielo del otro lado también, ¿no es cierto? Es cierto que es dando que uno recibe, ¿no es cierto? A veces vamos a tener días felices y otros grises, pero el Señor nos va a hacer que el Viernes Santo que estamos viviendo como toda humanidad tenga instantes de verdadera Pascua y de gracia, ¿no? Que ya se ven esos destellos del cielo como cuando viene Nuestra Señora y nos ayuda en misiones como la nuestra, ¿no es cierto? Allí ya empieza a transformar en días de gloria, en día de gracia, cada instante que vivimos mechando, ¿no es cierto?, la misión y la vida diaria, que en realidad es una, es el camino al cielo. El camino al cielo de Marta, de Oscar, de todos los que estamos acá, es uno, ¿no? Y tiene que ir todo esto, todos los roles benditos y preciosos que tenemos. La última, y muy cortita porque se nos termina el tiempo. Parte de lo que la Virgen nos vino a enseñar, que es entender que somos familia de Dios, ¿no? Entender qué significa eso en términos de la cercanía. Uno tiene que entender cómo se relaciona con su mamá, cómo se relaciona con su papá, ¿no?, con su hermano. Eso es ser familia de Dios, ¿no? Esa es la cotidianidad que tenemos que tener. Pero parte de eso también es vivir la alegría de ser hijos de Dios. ¿Cómo vivimos la alegría de ser hijos de Dios? Bueno, realmente a Dios no se lo puede vivir sin este gozo distinto, que no es felicidad que vivamos acá, es una alegría sin igual, es como ser, no solamente estar a la par con Dios, sino estar en verdadera unión y comunión. Y aun cuando tengamos instantes de estar al pie de la cruz o en la cruz, en nuestros calvarios, sentimos esa presencia del resucitado que viene a ayudarnos. Por eso, en la misión yo digo que después de la Pascua tenemos que ser aleluyos, ¿no es cierto? Vivir el aleluya. Saber que aunque tengamos cosas conflictivas, cosas que a veces parece que no tienen solución,
¡Hey! Está Dios, está la palabra de Dios. El Señor dice, yo os vengo a ayudar, yo os vengo a salvar, yo os vengo a sanar. Entonces, ¿a qué tenemos miedo? Y es más, nos lo recuerda en Guadalupe, la guadalupana, en cualquier lugar, ¿no tienen acaso una madre? Entonces, por más que estemos en la vicisitud, que estemos clavados en una cruz, ¿no es cierto? El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién está quién puede contra nosotros? Pero más allá de eso, y termino con esto porque si no me voy, ¿no es cierto? La primera lección que nos dio la Virgen era un momento muy difícil para mí y para los chicos. Alégrate porque el Señor está contigo. Lección 1 de la misión. Alégrate porque el Señor está contigo. Dios es todo y tenemos que vivir en ese todo maravilloso que es nuestro Padre, nuestro hermano y nuestro esposo. Es el Señor con nosotros. Bueno, muchísimas gracias y bueno, una nueva oportunidad que tuvimos en Hombres de María de escuchar a alguien, nada más ni nada menos que a vos. Y bueno, a lo mejor te convencemos de venir algunas otras veces más, eso lo veremos. Pero bueno, mil gracias por haber estado con nosotros hoy. Bueno, yo le agradezco a la Virgen porque ella hizo Hombres de María, porque ella camina en Hombres de María y por el que el Señor quiere hacer de cada uno de ustedes una semilla de vida para otras vidas. Así que se multiplique Hombres de María a través del corazón inmaculado de Nuestra Señora del Cielo. Dios los bendiga.